007 tiene licencia para matar y Bego es conseguidora de fondos. Así es como se definía la mujer del presidente del gobierno en el correo electrónico con el que opera en el máster de la Complutense. Siguen lloviendo las noticias que ponen en el disparadero a Begoña Gómez y seguimos sin recibir una sola explicación, ni del presidente del gobierno ni de Begoña Gómez, sobre ese presunto tráfico de influencias, esas cartas que ayudaron a que su socio, Carlos Barrabés, que le ayudó a montar el máster, pues permitiera conseguir más de 10 millones de euros en contratos públicos. Para abordar este tema que tiene tan preocupado a la gente en Ferraz, contamos con Francisco Rosell, director de Voz Populi. Muchas gracias. ¿Qué tal, Borja? Y Isaac Blasco, jefe de actualidad de este periódico. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, esta misma semana ha habido una sesión de control que ha sido intensa, como las de estos últimos días, estos últimos meses, y con una estrategia clara por parte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que es huir del tema Begoña Gómez. Sí, bueno, yo creo que el presidente del gobierno está intentando multiplicar su agenda internacional, y a mí me recordaba una canción que popularizó Camarón de la Isla, que escribió un catalán afincado en Sevilla, que es Quico Veneno, que decía aquello: volando voy, volando vengo, y por el camino me voy entreteniendo, ¿no? Pues eso es lo que busca, es decir, el presidente cada vez los problemas de corrupción que afectan no solamente a su partido, sino afectan también incluso a su mujer y por tanto a él, en tanto en cuanto es el consentidor de el destinatario de esas cartas de recomendación para empresas favorecidas o que habían colaborado con su mujer, pues le comprometen y cada vez tiene más problemas de buscar la escapada, porque incluso ya no puede salir a la calle. Lo vimos el lunes, en que tuvo un acto en Sevilla y el abucheo fue manifiesto, tanto en la primera parte de ese acto, que era inaugurar un tramo del metro de Sevilla, como en otro acto que fue en Dos Hermanas, que es un feudo tradicional del Partido Socialista. De hecho, ahí empezó su campaña de reconquista de Ferraz y fue abucheado ampliamente también. Es decir, la calle le es hostil, el sentimiento general le es hostil, y por tanto el presidente del gobierno, ante un parlamento donde no quiere dar explicaciones, pues busca la salida de la huida, la agenda internacional. A mí me recordaba una anécdota que le echaban en cara a Jesús Posada, a Aznar, en la segunda parte en su segunda legislatura, le decía: menos Siria y más Soria. Pues evidentemente a Sánchez le ocurre lo mismo, es decir, está tan complicada la situación española y los problemas que le atosigan, que va buscando en la agenda internacional cierta compensación. Bueno, yo coincido con Paco en que se trata de una estrategia muy previsible, es decir, es el gran recurso manido por parte de todos los líderes, algunos de ellos con tintes evidentemente tiznados de populismo, de recurrir al exterior para tapar las vergüenzas internas. Yo lo que sí creo que tiene un punto de sorprendente es el hecho de que la estrategia de Moncloa con respecto a la crisis generada en torno a los devaneos, de momentos estéticos de Begoña Gómez es profundamente errática, y a mí eso me llama muchísimo la atención, porque no tengo ninguna duda de que habrá un ejército de asesores que está ahora mismo concernido de la idea de tratar de sacar algún tipo de escapatoria o de buscar algún tipo de salida con respecto a una crisis que cada vez constriñe más, como ha comentado el director, la actividad ordinaria del presidente del gobierno. Sí, parece que esa primera estrategia que desarrollaron apuntando a Isabel Díaz Ayuso ya tiene un desgaste que es bastante visible, y a continuación viene el comodín de la política exterior, ¿no? Que claro, también se le recriminaba mucho en el Congreso de los Diputados que en vez de hablar de los dictadores vivos, habla de los dictadores muertos, porque claro, otra estrategia de evasión clásica de Sánchez es acudir a la memoria histórica y con esas fotos esperpénticas en el Valle de los Caídos, que hemos visto hace poco. Sí, bueno, es el escapismo de la política. Cuando la política doméstica se te complica de la manera que hace, pues ahí tienes dos vías de escape: o irte fuera, hacer una agenda, multiplicar tu agenda internacional, donde todo es más cómodo, nadie te pide responsabilidades y es una forma de escapismo, y por otro lado el refugiarte en tratar de remover las cenizas del pasado en lugar de afrontar los problemas del presente. Es sorprendente que Sánchez esté más preocupado
con digamos, los restos de los perseguidos durante el franquismo, hasta el punto de improvisar una puesta en escena como la del otro día en el Valle de los Caídos. Se improvisó tanto que los restos con los que se fotografió fue personas que sufrieron precisamente la persecución de la República, por tanto, digamos, personas que estaban adscritas al bando nacional. Pero eso es secundario para Sánchez, eso él busca siempre el guerracivilismo, y es sorprendente que ponga más interés en las calaveras del pasado, los restos del pasado, que en las consecuencias, los muertos que ha creado o que ha propiciado un socio suyo al que está blanqueando continuamente, como es Bildu, brazo político de ETA. Es sorprendente que se acuerde más del pasado, un pasado que ya estaba superado por las anteriores generaciones, desde luego en el Partido Socialista. Eso no fue digamos, la política que hizo Felipe González, pero sí la que hizo Zapatero, y está intensificando incluso con el paso del tiempo más Pedro Sánchez, pero siempre como escapismo de los problemas del día a día. Bueno, yo coincido con Paco, pero creo que no solo Sánchez es responsable de ese frentismo o de azuzar, digamos, ese guerracivilismo y esa fragmentación de la sociedad con cuestiones que estaban ampliamente superadas desde el punto de vista cronológico, ¿no? Y yo creo que era el gran responsable de esta vuelta de tuerca que Sánchez opera con respecto a menear de manera, en mi opinión, ciertamente espuria nuestro pasado histórico, se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Quiero decir, yo creo que Sánchez ha urdido la ley de memoria democrática, pero la ley de memoria democrática no se explica sin la ley de memoria histórica que planteó Sánchez, que sacó adelante, que el Partido Popular, por cierto, se comprometió a derogar y que nunca hizo. Sí, pero con un agravante además, que la ley de memoria democrática, mal llamada ley de memoria democrática, es una ley que ha escrito Bildu. Exacto. Porque hay que recordar que prolonga las responsabilidades hasta incluso gobiernos de Felipe González. Hay que recordar a ese respecto, pero siempre es intentar buscar en el pasado pues el escapismo ese al que yo me refería, ¿no? Y sobre todo porque es un pasado que está superado, es decir, las primeras Cortes democráticas, la del año 77, donde estaban personas que habían sufrido, habían participado en la guerra civil, como la Pasionaria, como Santiago Carrillo, etcétera, etcétera, ya era una cuestión que estaba superada. Desde el año 1956, en el que el Partido Comunista hizo el documento de reconciliación nacional, ese pasado ya estaba superado. Curiosamente, aquellos que ni vivieron la guerra civil y por tanto no eran conocedores de esa situación, están volviendo, intentando volar los puentes de la Constitución, de la concordia, ¿no? Y del consenso que promovió y que hizo posible la reconciliación entre las llamadas dos Españas, y se fraguó en la Constitución del año 78, ¿no? Claro, porque por continuar con lo que comenta Paco, yo creo que lo más lacerante de la redacción de esa ley de memoria democrática viene precisamente por el hecho de que niega el espíritu conciliador de la etapa de la transición, de los padres de la Constitución, del propio texto constitucional del 78, y de una etapa que es evidente que quiere ser derogada por parte de los socios de investidura y en algún caso de gobierno de Pedro Sánchez. Sí, lo que parece claro es que el presidente del gobierno ni el ejecutivo les apetece hablar del presente, porque precisamente la sesión de control que pretendían enfocarla mucho a política exterior, pero un tema del que todavía no tenemos ninguna explicación por parte del gobierno es ese cambio de posición en las relaciones con Marruecos. Bueno, hoy en el debate de la sesión de control le ha hecho preguntas muy explícitas Núñez Feijóo sobre qué tenía que ver digamos, el hackeo del teléfono presidencial, la destitución de una ministra, la política, digamos, en Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera. Le ha hecho preguntas muy concretas. Ninguna de ellas le ha respondido. Y esto, la verdad, es que es un silencio que se vuelve ominoso, porque damos la sensación de que Pedro Sánchez vive bajo el protectorado del régimen alauita, y decir, su autonomía está muy mediatizada por la dependencia que tiene sobre Marruecos, y sobre todo que todavía no sabemos por qué viró en la política que tiene que ver con el Sáhara, en una decisión que ni siquiera consultó con su Consejo de Ministros, ni siquiera con el Parlamento. Eso es una de las grandes incógnitas a la que no responde. Bueno, y que anunció, disculpa Paco, el Reino de Marruecos, ni siquiera anunció el propio Reino de España. Exactamente. O sea, que es inaudita. Entonces, que no se responda a esas cuestiones claves como a otras
que le comprometen en el ámbito de la corrupción, recurriendo un poco al y tú más, a la descalificación y tratando de hacer un ejercicio de fiscalización y de control de la oposición en lugar de dejarse controlar con la oposición, a la que no ha respondido absolutamente nada como acostumbra, ¿eh? Hay un punto que me gustaría retomar sobre Begoña Gómez, que es una cosa que apuntaba Francisco Rosell en su carta al director esta semana, ¿no? Y es esa similitud que hay también con Iñaki Urdangarín, sí. Que parece que, bueno, ahora ya se termina esos 5 años de condena, pero claro, aquí la gente tiene poca memoria. O sea, sí. Tiene mucha memoria histórica, pero memoria real no tiene. Se procura borrar. Efectivamente, hay un antecedente. Yo creo que ya no estamos en la fase de una cuestión estética, que aquello de que la mujer del César debe ser honrada sin no parecerlo, sino después de las cartas que yo llamé las cartas humeantes, recordando lo de la pistola humeante, es decir, la prueba que incrimina un determinado delito, en el que se ve con la firma de la mujer del presidente la recomendación a determinada empresa que a su vez había sido patrocinadora incluso le había diseñado los cursos en esa cátedra sin catedrática de la que era codirectora la propia Begoña Gómez, pues estamos ante un hecho que le compromete. Y yo citaba pues un poco la idea de la conversación que se produce en el caso Watergate, y por eso llamaba yo Begoña Gate, en el caso Watergate, cuando se conoce la grabación en el que el presidente entonces presidente Nixon, en una conversación con su principal jefe de gabinete, en la que le ordena que el FBI destruya que entorpezca todas las investigaciones del FBI sobre el allanamiento del cuartel del Partido Demócrata en el edificio Watergate. A partir de ahí estaba claro cuál era la responsabilidad del presidente, y cuando se conoció esa grabación, a pesar de que había indicios que había ido contando, había ido relatando la prensa norteamericana, fundamentalmente The Washington Post, pues ya evidentemente le colocaba en la fase de su propia dimisión. Y yo creo que las cartas tienen mucho que ver con eso, y luego llevándolo al plano nacional, si realmente hay un tráfico de influencias valiéndose de tu circunstancia, fue la de Urdangarín. Urdangarín, a través de la Fundación NOS, pues utilizando su pertenencia a la familia real, consiguió unos beneficios y un enriquecimiento personal que le motivaron su condena por una investigación de la Fiscalía y del juez, y con otra razón también evidente. También fue condenado el propio presidente entonces balear, Jaume Matas, en el sentido de que fue el que le dio las ayudas que le requería el propio Urdangarín, con lo cual lo que servía para Urdangarín debe servir lógicamente para Begoña Gómez, y también lo que ocurrió con el presidente balear, Jaume Matas, también sirve para los ministerios, en concreto el ministerio que desempeñaba el de Economía y otros que han favorecido o han adjudicado esas ayudas a los patrocinados de Begoña Gómez, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso probablemente voy a pecar probablemente también de ingenuo, pero yo creo que puede haber explicación. A mí lo que me sorprende es ese silencio, esa cortina de absoluto mutismo que se ha tendido respecto a la figura de Begoña Gómez. Y yo creo que es una estrategia notoriamente errática, y me parece que contraproducente para los propios intereses y para la honorabilidad personal de la esposa del presidente del gobierno, de la que yo a día de hoy no dudo, más allá del comportamiento, digamos, de la valoración estética de algunas de sus actuaciones. Por encima de eso, a mí es que me parece muy sorprendente que alguien en Moncloa haya decidido que la estrategia a seguir sea desmentir o matizar informaciones que se han publicado en prensa recientemente, porque es una manera de admitir que lo que se ha publicado tiene indicios de verosimilitud, ¿no? Y de veracidad, por supuesto. De manera que yo creo que algo está fallando. No sé si es un miedo cerval por parte del entorno del presidente del gobierno y de la propia esposa del presidente, o hay un convencimiento real, que a mí me cuesta mucho comprender, sobre que estas actuaciones, estas prácticas son normales y no tienen por qué ser explicadas. A mí también me recuerda, y me es inevitable enlazarlo con la famosa tesis doctoral del presidente del gobierno, absolutamente plagiada, demostrado que ha sido plagiada, y sobre la que no se nos ha ofrecido una explicación
oficial mínimamente decente. A mí no me sorprende el silencio de la Moncloa porque es difícil demostrar o salir al paso de tantas evidencias. A mí lo que me sorprende es la actuación de la Fiscalía General del Estado. Todos sabemos de quién depende la Fiscalía, que es del presidente del Gobierno, como presumió en aquellas declaraciones que hizo en su día a Radio Nacional de España, diciendo de quién depende la Fiscalía, pues eso, ¿no? Porque aquí hay evidencias que yo voy a poner un caso menor que se ha producido en Sevilla. En Sevilla, durante la Navidad pasada, se dio una copa de Navidad tradicional a los trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Se ha sabido posteriormente que esa copa a los trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo la pagó una empresa y la Fiscalía ha ordenado una investigación y está haciendo una investigación para depurar eventuales responsabilidades de un delito de tráfico de influencias. Es decir, cuando tenemos encima de la mesa dos cartas y sabemos que esas cartas motivaron que el concurso, de uno de los concursos se adjudicó a la empresa favorecida, patrocinada y recomendada por Begoña Gómez, evidentemente lo que debe ser ominoso es el silencio de la Fiscalía. Que la Moncloa actúa de ese modo, ¿qué va a hacer? Si es que no tiene argumentos para responder por qué esa carta se produjo y los efectos que produjo esa carta, porque ambas cosas están probadas. Y ese es el salto cualitativo. Por tanto, a mí lo que me preocupa realmente es la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado, que en la práctica se está convirtiendo en una abogacía de defensa del propio Gobierno, perdiendo su condición de Ministerio Público y de defensa de los intereses generales que quedan clarísimamente enumerados en el Estatuto de la propia Fiscalía. Y no olvidemos que este empresario, Carlos Barrabés, que a día de hoy sigue siendo profesor en el máster de Begoña Gómez, hace un mes, como publicamos en Voz Populi, recibió una asignación pública de 340.000 euros. Claro, entonces, claro, tú estás ahí trabajando con la mujer del presidente y te caen 340.000 euros para formar en emprendimiento, claro. Hombre, y sobre todo porque no se trata un hecho insólito. Se trata, hemos visto cómo la empresa que patrocinaba la anterior cátedra de la mujer del presidente, el Instituto de Empresa, se vio beneficiada de un rescate, ¿no? De un rescate, como es el caso de Air Europa, y ahí está. Y otro tanto con las empresas del señor Barrabés, u otras que pudieran aparecer. El problema es que estamos viendo que parece que se convertía en una práctica de favorecer a la mujer del presidente por una forma de obtener una vía de recursos públicos a través de esa trampilla, ¿no? Hay un aspecto que quería sacar a colación también, además hemos estado hablando de Bildu precisamente, y esa ley de memoria democrática que fiscaliza hasta 1981, y claro, hemos tenido una noticia que a mí me parece verdaderamente triste, que es que el CIS da por primera vez ganador de las elecciones vascas a EH Bildu. ¿Cómo analizáis, cómo veis estos resultados sociológicos preliminares? Yo creo que cualquier encuesta del CIS, bajo la égida de Tezanos, hay que acogerla con muchas reservas, porque si le damos credibilidad a esta encuesta y no se la damos a otras encuestas que a lo mejor nos han parecido más inverosímiles, creo que estaríamos haciendo un flaco favor a la verdad. Pero yo creo que sí hay una evidencia, hay una pulsión palpable en el País Vasco sobre que Bildu ha sabido, del modo que sea, probablemente dejando de hablar tanto de ETA y del pasado absolutamente negro de esa comunidad autónoma y del conjunto de España y del terrorismo etarra, y ha sabido ofrecer a una nueva generación de vascos reclamos que esa nueva generación, por una cuestión biológica, acoge de mejor grado que un PNV conceptuado como algo anacrónico o desactualizado. Y en ese sentido, yo creo que la labor fundamental que ha permitido a Bildu imbricarse en ese estrato de la población vasca joven tiene mucho que ver con la labor de blanqueamiento a que ha contribuido el Partido Socialista y particularmente Pedro Sánchez, con respecto a la formación que sigue, quiero recordarlo, sin condenar los asesinatos de ETA.
Bueno, sobre el resultado del CIS de Tezanos yo tengo siempre mis dudas porque evidentemente Tezanos no hace una radiografía de lo que está ocurriendo electoralmente, lo hemos visto por sus continuos fallos. Él lo que pretende es qué debo hacer para conseguir unos objetivos determinados. Y yo creo que la encuesta de hoy que hemos conocido, en la que le da Bildu, lo que busca es intentar reactivar el electorado del PNV. Sin ¿Por duda. qué? A mi juicio por una razón fundamental, porque a Sánchez no le interesa que se altere el statu quo actual. Es decir, que el Partido Socialista pueda gobernar con el PNV y esté a una distancia Bildu y pueda tener los dos socios a la vez, porque su equilibrio en el poder depende de ambos, del PNV y de Bildu, y no le gustaría que ese status quo se alterara. Ahora bien, yo creo que eso es lo que él busca, pero a mi juicio sí se puede producir ese sorpaso por parte de Bildu. Se produce ese sorpaso porque a Bildu se le ha blanqueado de forma descarada, por parte fundamentalmente del Partido Socialista. Y por tanto, en el último debate que ha habido sobre las elecciones vascas, el tema de ETA no ha salido. Es decir, ETA no solamente ha conseguido blanquearse, sino que ha generado una espiral de silencio de tal manera que sus crímenes no se saquen sobre la mesa. Ahora mismo las elecciones o el debate en el Parlamento, en los debates electorales, parece que hablaran de términos que no tienen que ver con los problemas graves del País Vasco, pues se habla de un mejor funcionamiento de la sanidad, un mejor funcionamiento de la educación, etcétera, etcétera, pero se está blanqueando a Bildu como si fuera una fuerza más. Y yo creo que en eso hay connivencia por parte del Partido Socialista y de Bildu. No olvidemos que el acuerdo en su día entre Zapatero y Bildu, y luego posteriormente renovado con Sánchez para mantenerse en la Moncloa y seguir en la Moncloa, pasa por utilizar a Bildu como un instrumento de cambio del régimen constitucional, algo que sí comparten el Partido Socialista y Bildu. Yo creo que Bildu se puede beneficiar y puede dar la sorpresa de ganar esas elecciones, con lo cual podemos tener, o digamos Pedro Sánchez, y yo creo que los españoles también, pero Pedro Sánchez fundamentalmente, un problema. ¿Cómo le niegas a Bildu, si gana las elecciones, que no gobierne? Casi que a Pedro Sánchez le vendría bien unas clases de malabarismo, porque entre el equilibrio que necesita en País Vasco y también en Cataluña con Junts y Esquerra. Pero bueno, en fin, hay un último tema que antes de cerrar ya el debate, y me dirijo en particular a Isaac Blasco, porque bueno, has conseguido verte en persona con Koldo García, uno de los protagonistas de la actualidad desde hace varios meses. Sí. Y bueno, estuviste con él, estuviste en un bar de confianza, que bueno, no vamos a decir el nombre. Bueno, ya se ha trascendido ya, de hecho, me ha llamado al propietario reprochándolo. Entonces, bueno, la entrevista está disponible en Voz Populi, pero bueno, ¿cómo fue un poco que nos cuentes ese encuentro de tú a tú con Koldo García? Fue una conversación que se produce como se consigna en la propia entrevista, el domingo de resurrección a las 10 de la mañana en un bar que está prácticamente abriendo sus puertas, en un reservado de ese restaurante que está junto al puerto de Benidorm. Bueno, fue una conversación bastante afable, que se prolongó por espacio de casi hora y media, en la que yo advertía a un Koldo fundamentalmente deseoso de explicarse ante el juez y casi contrariado por el hecho de no haberlo realizado en primera instancia cuando compareció por primera vez ante Ismael Moreno. Él sostiene que puede explicar documentalmente y argumentar el origen de su incremento patrimonial, que es probablemente lo que más le preocupa, y yo creo que en su fuero interno tiene una conciencia de que aquellos meses excepcionales durante la pandemia de algún modo permitieron saltarse los controles administrativos propios de cualquier Estado de Derecho en pos, digamos, de la consecución de unos objetivos acuciantes como era conseguir material sanitario. Y en ese sentido yo creo que no tiene una conciencia clara de haber cometido una ilegalidad, aunque tampoco niega el hecho de que lo haya cometido, pero no de manera consciente, ¿no? Y ese es un poco su alegato. Creo que ahora hay pocas personas que le tengan más manía o más ganas al Partido Socialista que Koldo García, por lo que se desprendía de esa entrevista. Sí, bueno, él ha jugado un papel muy importante en ese Partido Socialista, digamos, en el sanchismo, ¿no? Desde primera hora. Hay que recordar pues aquel elogio que le hizo Pedro Sánchez de la Izcolari valiente y demás. Luego ha sido un hombre que ha acompañado en todo momento
pues al ministro Ábalos y secretario de Organización, que era el hombre fuerte del sanchismo, tanto en el proceso previo de llegar a la Secretaría General como luego en el gobierno. Por tanto, es un hombre, un recadero que conoce muchos secretos de lo que ha ocurrido, y evidentemente me da la sensación por la entrevista de Isaac que él se considera pues un cabeza de turco para proteger pues al presidente, al mismo presidente del gobierno, los escándalos de su mujer o de otros ministros que están afectados por todo ese proceso que se hizo de la venta fraudulenta de mascarillas. Y entonces pues el eslabón más débil en este caso pues es el propio Koldo. Tampoco yo lo voy a blanquear, y dice Isaac que él no tiene conciencia, pero hay personas que tienen una conciencia muy laxa de determinadas cosas. Lo digo, a lo mejor me he expresado mal, tienes razón. Yo creo lo que quería decir es que quiere expresar la idea o dar a entender que no tenía una conciencia real de estar cometiendo un delito, pese a que admite, y además lo decía literal, en su ignorancia, que podía haber estado cometiendo un delito sin conocerlo, ¿no? Sin ser consciente de ello. Pero al hilo de lo que comenta Paco, si me permites, Borja, quería añadir una frase que comentó que me llamó profundamente la atención, y es que él me hacía ver que 14 horas conduciendo junto a un ministro y secretario de Organización todopoderoso del Partido Socialista, bueno, te permite hablar poco y escuchar mucho. Y ese yo creo que es el temor que tienen algunos dirigentes del PSOE, no diré la totalidad del PSOE, pero sí fundamentalmente dirigentes del PSOE navarro que han tenido un trato directo con Koldo García Izaguirre y que ahora mismo están francamente preocupados, por lo que me dio a entender. Sí, porque hemos hablado del sanchismo hasta la llegada al poder, luego, pero hay que recordar también que el actual secretario de Organización del Partido Socialista, sustituto de Ábalos Santos Cerdán, era una persona que de hecho conoció al propio Koldo antes que el propio Ábalos. Por tanto, él tiene, digamos que es un sanchista de pata negra, ¿no? Por tanto, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Rosell, Isaac Blasco, muchas gracias por vuestras reflexiones. Y pese a que en el gobierno pues no están muy dados o muy abiertos a dar explicaciones, aquí en Voz Populi seguiremos haciendo lo posible para contar lo que no quieren que se sepa. Muchas gracias por vernos y por leernos.